Bueno, entonces, hermanos, amén. Dios los bendiga. Hoy vamos a ver, hermanos, un tema muy importante, amén, para la vida cristiana, para todos los creyentes, amén. No podíamos estar en el internet por los problemas de internet, por los problemas de wifi, por los problemas del uno y del otro, pero ya gracias a Dios, ya estamos, gracias a Dios, de vuelta, amén. Entonces, hermanos, amén. Hoy vamos a ver un tema muy importante para el cristiano. Y ese tema se fundamenta en la palabra de Dios. Amén. Usted puede abrir palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Por favor, Apocalipsis 13. Apocalipsis 13. Amén, hermanos. Vamos a abrir por favor la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Amén. Repito, Apocalipsis 13, 2. Amén. Entonces vamos a esperar a que los hermanos los encuentren y díganme en el que lo encontró. Amén. Vamos a esperar al hermano. Amén. Amén. Lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Oremos por favor, hermanos, para que Dios hoy nos dé, amén, de su palabra. Señor Jesucristo, Padre Celestial, Espíritu Santo, gracias, Señor, por todo lo bueno que nos has dado, Señor. Ahora te pedimos, por favor, que nos abra nuestro entendimiento, por favor, Señor, para entender más de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces, hermanos, el tema de hoy está bajo el título como los poderes que gobiernan al mundo. Los poderes a mal que gobiernan al mundo. Amén. Entonces, este primer versículo, ¿qué es? ¿Qué nos habla este versículo? ¿Alguien sabe? Nos habla el anticristo, claro. Pero ¿de dónde surge el anticristo? ¿Alguien sabe de dónde surge? De la política. Amén. De la política surge el anticristo. ¿De dónde surge la persecución del comunismo hacia los cristianos? De la política. Amén. Entonces, hermanos, amén, eso de política, amén, hermanos, en los cristianos es muy difícil, amén, hermanos, porque los cristianos no nos metemos a la política, amén. Pero si algún presidente cristiano o que alabe a Dios o que sea cristiano, que quiera, pues sí, hermanos, amén. Por eso dice su palabra que si que antes del fin su evangelio va a ser expandido por todo el mundo. Entonces, el primer poder que gobierna el mundo para influencia del mal es la política. Dentro de la política hay reyes que la gobiernan o también llamados monarcas. El primer caso de un rey, hermanos, es en Génesis 14, en una guerra. Aunque también la palabra rey sale apenas en Génesis 14, la primera. Pero también, digamos, en expresiones que digan que son poderosos, también está en Génesis 10 y en Génesis 11, que tratan sobre Nimrod, el gran poderoso. Amén. También cazador de almas. Pero nosotros notamos, hermanos, que Dios, hoy vamos a dar un ejemplo dos ejemplos para la política y 2 ejemplos para la otra. Amén. Notemos, hermanos, que Dios tenía a Israel ahí con líderes
con jueces, amén, amén, con líderes y con jueces, porque pues ahí estaba, no había el tiempo, no estaba el tiempo de los monarcas, antiguamente era el tiempo del liderazgo. El tiempo de los monarcas comenzó aproximadamente entre los años 1020 a 1966 a.C. Pues así funcionaba el tiempo antes de Cristo. Amén. Entonces, ¿cuál fue el primer rey? Saúl. Entonces el pueblo comenzó y dijo, no, nosotros queremos un rey, queremos un monarca, queremos y queremos y queremos. Y entonces, ¿sabe qué pasó, hermanos? Dios, el profeta Samuel intercedió a Dios y le dijo, bueno, mire esto, mire que ellos quieren un rey, mire. Y entonces Dios le dio un rey. Amén. ¿Cómo se llamaba? Saúl. El segundo fue el rey David, después Salomón, después Jeroboam, después Robán, y así. Amén. Pero notemos esto, hermanos. Notemos algo muy preciso, que es el primer ejemplo. ¿Cómo el pueblo de Israel exige? No le dice a Dios, pues si usted quiere, Dios, porque es su voluntad. No, exige, hermanos, un rey. Amén. ¿A quién se lo exige? Al profeta Samuel, que también fue juez en Israel. Eso lo puede leer en Primera de Samuel 9 o Primera de Samuel 11. Cuando los filisteos venían, en Primera de Samuel 9, cuando los filisteos venían a atacar, y también Primera de Samuel 6. Amén. Este es el primer ejemplo, hermanos. Amén. De la política surgieron muchos reyes, pero entre todos de ellos, el anticristo. El cristiano no tiene que meterse en asuntos políticos, pues Dios es su rey. Amén. Por ejemplo, hermanos, el anticristo es el segundo ejemplo. ¿De dónde sale el anticristo? De la política, hermanos. De ahí sale ¿quién? El hombre de pecado. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque hay dos poderes que influencian al mundo a mal. Y si alguien no tiene esos dos poderes en la mano, entonces no domina el mundo. Por ejemplo, en la religión, el ecumenismo. El que tiene a todas las religiones puede tener un nuevo orden mundial. Amén. Entonces, los israelitas, hermanos, nosotros que somos israelitas espirituales, amén, no tenemos por qué, hermanos, por qué meternos en política, amén. Pues si alguno es bueno, es seguidor de Cristo, amén. Pero, hermanos, porque por eso dice la Biblia que Él va a pelear contra todos esos gobernantes que son cristianos, amén. Pero, hermanos, en realidad el cristiano no tiene por qué estar en la política, porque Dios es el rey, amén. Y eso usted si quiere puede hacer un devocional en su casa, en Lucas 23:24 y Filipenses 2:7, usted lo puede leer. Es nuestro rey Jesucristo, amén. Ahora vamos al punto número 2. ¿Cuál es el punto número 2? Bueno, primero vamos a ver el versículo y después vamos a ver, amén, el asunto. Amén. Dice Apocalipsis 13:11, amén. Vuelvo a repetir, por si pues se les olvidó, hermanos, entonces es Apocalipsis 13:11. Pues vamos a esperar que los hermanos se encuentren y díganme en el que lo encontró. Amén. Amén. Amén.
Entonces, lo vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Tremendo, ¿no, hermanos? La hipocresía. ¿Por qué? Porque dice que tenía cuernos de cordero, como paciente, como pacificador, pero ¿qué? Hablaba como dragón. ¿Qué hablaba? Blasfemias. Amén. Entonces, hermanos, la religión también es una mala influencia al mundo con sus malas doctrinas y creencias. Pero Jesús no, pues Él es Dios y Él no es religión. Usted lo puede leer en Juan 14:6. Amén. Entonces, por favor abra su Biblia también en el Juan 14:6, pues si quiere yo se lo dicto acá porque yo me lo sé bien. Amén. Dice, porque de dice, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Notemos estas palabras. Jesús no dijo, no, que váyase por el camino de Budí, que váyase por el camino de Budó, que váyase por el camino de Pepito, por el camino de Pepita, no. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿El camino a quién? El camino al Padre. Hermanos, Jesús es el camino al Padre, porque si no lo seguimos por Él, por nadie podemos seguirlo. Por nadie podemos seguirlos, porque la religión, hermanos, es religión nomás, porque Jesús no es religión. Por ejemplo, nosotros ahora decimos, hermanos, amén, ahora nosotros decimos hermanos, que nosotros no somos religiosos, amén, porque en realidad los que creen en Cristo, los que confían en Cristo, no son religiosos, sino que siguen el camino de la vida, amén, sino que siguen el camino a Dios, amén. La religión, por ejemplo, el budismo dice que Mahoma de ahí ascendió a los cielos, supuestamente, ¿no? ¿Para qué? Para recoger ese territorio de Israel, para no dejar que construyan el templo y así. Pero de la religión no se espera nada, hermanos, porque uno al seguir a Cristo no lo sigue por religión, sino lo sigue porque uno quiere. Amén, hermano. Si usted está interesado, si usted es nuevo, usted quiere seguir a Cristo, hermanos, amén, yo le invito, amén, a que vaya, hermanos, a otro video que dice cómo ser salvos, amén, y cómo ser salvos, amén, y también lo invito a la iglesia de Jesucristo, a la única esperanza, que allá le enseñarán mucho más sobre la vida del cristiano, amén. Ahora vamos con los ejemplos sobre la religión. ¿Cuál es el primer ejemplo? El falso profeta. ¿De dónde va a salir el falso profeta? De la religión. Pero notemos estas dos cosas. Son 2 gobernantes que tienen que gobernar al mundo entero. Pero ¿cuáles son sus 2 poderes? La política y la religión. Los 2 poderes que influencian mal al mundo, porque la política, que ya lo vimos, y la religión, porque sus enseñanzas son malas, hermanos, amén. Por ejemplo, dicen, no, Jesús no es Dios, usted tiene que seguir a Buda, usted tiene que seguir a este o a este. No, hermanos, porque el único camino a Dios es Jesucristo, amén. Entonces, este es el primer, el falso profeta. ¿Qué dice? Como dice que tiene como cordero, dice la Biblia que tiene sus cuernos semejantes a los de un cordero.
¿Cómo así? A los de un cordero paciente, pacificador, pero que habla como dragón. ¿Cómo así que habla como dragón? Habla como el diablo. Pues ¿por qué? Porque habla blasfemias. Esto hace la religión, hablar cosas malas a Dios. Hablarle cosas malas a Dios. Amén. O sea, blasfemar contra Dios. Eso es lo que hace la religión. Amén. Otro ejemplo que tenemos acá, hermanos, es el ejemplo. Amén. El ejemplo de las otras de los judíos. Amén. Claro, los judíos no son religiosos, claro, o sea, en la forma que actúan, en la forma, por ejemplo, que tienen que hacer esto, eso ya es religión, hermanos. Por eso Jesús dijo que Moisés le había dado esos mandamientos, ¿por qué? Por la dureza del corazón de ellos. Amén. Entonces, ¿por qué la dureza del corazón de ellos? Hermanos, porque ellos tenían el corazón duro, ellos pecaban, volvían y volvían a pecar y esto. Entonces Moisés les dio estos, no Dios, porque unas leyes las dio Dios y otras leyes las dio Moisés. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de ellos. Amén. Entonces, al ellos tener el corazón duro, Moisés les dio estos mandamientos, que tenían que sacrificar un cordero, que tenían que hacer esto. Ellos aún lo siguen sacrificando, inclusive para un tema más después, si Dios quiere, escatológico, que había nacido la primera vaca roja, posiblemente el cumplimiento del tercer templo. Miren cómo la palabra de Dios se cumple. Esa también la podrían sacrificar o etcétera. Amén. Entonces, hermanos, amén, es el judaísmo. Porque si en realidad los judíos creyeran en Jesús, no hablaran mal de él. ¿Por qué no hablan mal? ¿Por qué hablan mal de él? Los judíos hablan mal de él porque no creen, ellos no creen en Jesús. ¿Por qué? Por lo siguiente, hermanos, por eso los judíos no creen en Jesús. ¿Sabe por qué, hermano? Por lo siguiente, porque Jesús les habló la verdad. Amén. Les decía que esto estaba mal, esto, y ellos se enojaban. Amén. Unos aceptaron, inclusive unos sacerdotes de la ley, pero quedaban con que la circuncisión. Pero no, era la circuncisión del corazón, la espiritual. Porque nada valía la pena que usted se circuncidara y después volviera a pecar. Volviera 40,000 veces. Amén. Pero estos son dos temas y podríamos hablar de muchos más. Pero hasta aquí, hermanos, son los ejemplos. Amén. El primero, la política. Segundo, la religión. Amén. Entonces, hermanos, oremos. Aquí vamos a hacer una oración corta para finalizar. Amén. Entonces, oremos. Amado Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento que nos has dado, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por este momento que nos has dado, Señor, para escuchar más de tu palabra. Señor Jesucristo, te pedimos que nos perdones si hemos pecado, Señor, en este día, Señor. Señor Jesucristo, yo no quiero ser religioso, ni quiero estar metido en cosas del mundo, Señor. Ayúdame, Señor, a seguir adelante en tu palabra, Señor. Amén y amén. Entonces, hermanos, que Dios los bendiga. Les voy avisando, amén, hermanos, que, amén, que mañana vamos a tener un tema escatológico, si Dios lo permite, amén, que trata sobre el tercer templo y los dos testigos, amén. Pero si Dios lo permite, amén. Vamos a, listo, hermanos, ya oramos para finalizar. Entonces, que Dios los bendiga.